Bienvenidos a Index. Hoy estamos inaugurando este nuevo espacio de diálogos. Hemos invitado a 3 investigadores del CONICET para hablar sobre literatura y en especial sobre Jorge Luis Borges. Saludamos a la doctora Magdalena Cámpora, al doctor Mariano García y al doctor Javier González, quien también es decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a conversar un poco sobre Jorge Luis Borges. Yo quisiera una primera pregunta que apunta a lo biográfico, es ¿cuál es su primer contacto, cómo lo recuerdan, con la literatura, con la obra de Borges? El primer contacto con Borges, en lo personal, que algo que hoy ya no se recuerda, pero mi primer contacto con Borges es la televisión. O sea, Borges aparece en la tele, era una época en donde todavía aparecían escritores en la televisión, pero Borges tenía una presencia muy, digamos, podríamos decir permanente. Y bueno, y después sí, digamos, todavía estaba vivo, todavía creo que seguían saliendo, bueno, ya muchos libros reeditados y bueno, mi primer contacto fue con el libro de Arena, ya obra de madurez. Bueno, para la crítica especializada ya no es un libro, digamos, tan importante, repite muchas de sus ideas fundamentales, pero es un libro de cualquier manera, bueno, de altísimo nivel, ¿no? Digamos, en Borges todo es muy alto. Y es un libro accesible, digamos, también para comenzar, sin duda. Sí. Vos fíjate que es un libro, porque yo también tuve mi primer contacto como vos por la televisión, claro, en mi caso quizá más que vos porque soy mayor y lo agarré más tiempo vivo, digamos, claro, a Borges, pero la primera lectura fue también el libro de Arena, y es un libro que yo creo que no es un mal libro para cuando uno es chico, ¿no? Para entrar, porque admite un cierto nivel de lectura no demasiado profundo, después admite todos los otros niveles de lectura, naturalmente, pero para un preadolescente, digamos, que se acerca a la literatura de Borges... Y el cuento mismo, el libro de Arena, es un cuento muy lindo. Sí, muy lindo. ¿Vos, Magda? Bueno, y me toca a mí. Yo en realidad más tarde llegué a Borges en un momento dado de un cambio de país y compré Ficciones y el Aleph, y me acuerdo que los leí en esa circunstancia de cambio y me acompañó esa lectura un poco irreal en ese paso de un lugar a otro, ¿no? Después lo de la tele es interesante, ¿no? También Borges hoy día, en realidad los lugares donde uno lo ve es en los programas de Capusotto, cuando de repente imitan la voz de Borges, pero sigue habiendo cierta presencia, ¿no? Y hoy en día están esos reportajes que han quedado archivados, y hoy en día se los pasa como realmente testimonios del gran tótem literario Borges, ya casi como algo medio apolillado, algunos en blanco y negro, y qué sé yo. Sí, pero en aquella época le preguntaban sobre el Mundial de Fútbol, sobre la última novedad política, cuando fue la Guerra de Malvinas, ni hablemos. Y Borges intervenía en el debate. Era todo un género borgiano, ¿no? El reportaje, además de... Bueno, esa vida pública de Borges, ¿no? Donde la visita a Borges ahí a la calle Maipú era casi algo que tenía que hacer todo el mundo y parece que era muy fácil tocar y se mandaba. Solamente, sí. Hasta chicos de colegio secundario recibían. Sí. Ya ustedes en su función, su rol de investigadores, ¿cómo describirían los aspectos principales de la literatura de Borges, de la obra de Borges? No. Nada. Vaya el titular de literatura argentina. Bueno, a ver, algunas ideas muy básicas en Borges, que la literatura no es original, que es un palimpsesto, es decir, que se reescribe y se reescribe sobre cosas ya escritas. Esa es una de las ideas más notorias. Él siempre estuvo un poco en contra del culto de la originalidad, que es un culto romántico. Y Borges, lo romántico en Borges está, digamos, siempre, es un movimiento al que él no le tenía mucho afecto, ¿no? Él, a lo sumo, los románticos alemanes, algunos, pero hasta ahí, el talante de él no va con eso. Después, el lector es fundamental, la idea, digamos, del lector, en eso él se adelanta a la crítica de la recepción, piensa mucho en el lector, trabaja muchas ideas a partir de la lectura, no de la escritura,
y él se pone él mismo en el lugar de lector más que de escritor. Y incluso lo dice en uno de sus prólogos, ¿no? Que es mucho más interesante la idea del lector que la idea del escritor, o a él le resulta más interesante. Incluso si me decís, ¿cómo dices? Si me decís cómo se lee en el 2000 o en el 2020, te diré qué literatura se está escribiendo, ¿no? Claro, exactamente. Los modos de lectura son los que dicen qué es lo que se escribe. Yo me animaría a ir un poco más lejos. Es cierto eso de que para Borges quizá la premisa fundamental es que los actos de leer y escribir casi no difieren, se identifican. Escribir es leer y es reescribir lo leído. Pero yo daría un paso más, no sé qué opinan ustedes, y diría que vivir es leer. Sí, eso es algo que la arma. Vivir es leer, ¿no? Y eso es probablemente lo que haya definido en un gran sentido la impronta de su literatura en la cultura contemporánea, ¿no? Es decir, la vida, el mundo como un texto, ¿no? ¿Y cuál es su obra o texto preferido? Es difícil. Yo creo que cuando a uno le gusta Borges, en general tiene como muchas cosas favoritas. Es una enciclopedia Borges, o sea, tiene muchas entradas y uno también creo que tiene momentos de la vida en que le gustan más determinadas cosas y otros momentos en que le gustan otras, porque bueno, él escribió durante décadas, o sea, fue un escritor que escribió mucho, o sea, vivió mucho y siguió escribiendo casi, digamos, hasta poco antes de morir. En lo personal, a mí me gustan muchas de sus, digamos, de sus colecciones de poesía y prosa, como El Hacedor. El Hacedor es un libro hermoso. Yo también creo que es un libro lindo para entrar a Borges. Tiene textos maravillosos. Y el Aleph y ficciones, sí, que claro, sin duda es como lo más típico y lo más obvio. Es lo más difícil también, pero que vale la pena sin duda hacer el esfuerzo. Vos mencionabas en el programa de radio los teólogos. Claro, los teólogos están en el Aleph, es un cuento de dos teólogos que se odian. Esa es una idea muy borgiana, ¿no? Dos personas que se odian toda la vida y viven en una especie como de rivalidad que los consume, ¿no? Y bueno, en este caso también está la idea de que una doctrina degenera en una herejía y esa herejía después se va a terminar convirtiendo en una doctrina. Es un cuento, por un lado, muy intelectual, pero tiene el componente humano de estos dos hombres que se odian. Entonces, a mí me gusta porque hay un equilibrio, digamos, muy bueno entre esos dos factores que Borges siempre ha manejado muy bien, pero a veces en cuentos o títulos distintos, ¿no? Acá están combinados. Y después, bueno, el final del cuento, que es como una gran broma muy cruel de él. Y bueno, no sé si decirlo o no decirlo, ¿no? Debería. Decirlo. Bueno, a Dios no le importa en absoluto ni las teorías de uno de los teólogos ni las teorías del otro. Para él, esos dos teólogos son un mismo ser, ¿no es cierto? Lo del componente humano es súper interesante porque Borges a veces hay como cierta mitología respecto de su carácter tan cerebral, ¿no? Claro. Y en realidad en Borges hay muchas pasiones. Lo que pasa es que a veces son pasiones un poco negativas, ¿no? El miedo, el asco, los nervios, lo que pasa, ¿no? Es que también está el tema de lo platónico. La timidez como pasión. Claro. No, lo platónico en Borges, ¿no? Esta idea, lo platónico en varios sentidos, pero también en el desprecio del cuerpo, ¿no? Sí. Los celos es una pasión que está en todas partes, ¿no? O sea, son pasiones que son físicas también, ¿no? Sí. El celo, la intrusa. Sí, en él está mucho el tema de los celos intelectuales. También. Sí, los celos, digamos, también pasionales. Respecto del final de los teólogos, yo te insté así a que lo dijeras porque me parece que eso responde también a una idea muy recurrente en él, que es aquella de que un hombre es todos los hombres. Claro, que en el fondo él descree de la individualidad, de la identidad individual. No olvidemos que era un viejo discípulo de Spinoza, tiene un cierto dejo panteísta también. Pero eso lo vemos también en otros textos de él, y que se aplica esa rivalidad de los teólogos quizá también como intertexto para entender algunas otras obras que tematizan las grandes dicotomías argentinas que él ha escrito. Cuando en el poema conjetural Laprida muere jubiloso porque es alcanzado por las lanzas de los bárbaros,
federales y él ha sido toda su vida un salvaje unitario, muere feliz porque en el fondo él también se reconoce igual a aquellos que lo atacan. Es decir, esa dicotomía en el fondo es falsa. La barbarie nos habita a todos, no a unos sí y a los otros no. Y quizá la civilización también, no a unos sí y a otros no. Es decir, que esa identidad de los opuestos, esa conquidentia oppositorum, me parece a mí que atraviesa muchos textos, y en los teólogos es donde se le da. Es decir, que para Dios mismo, que es el dador de identidad, ¿no?, y el definidor de la identidad de las cosas, los dos grandes enemigos sean una sola. No, y que además que ellos sean teólogos y que ante Dios... Dios... Al mismo tiempo hay como un goce, ¿no?, en la polémica, en la discusión, hay un disfrute, porque es un duelista temible, ¿no? Pero en el fondo él también ha jugado mucho con esa idea de que en una polémica no gana el que tiene razón, sino el que de antemano está determinado a ganar, ¿no? El cuento Guayaquil. Sí, te iba a decir. Idea schopenhaueriana y demás. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, como pasa siempre con él, afirma una cosa y su contrario. Siempre. Entonces uno tiene que ver dónde nos está embromando y dónde nos está diciendo la verdad. Y para quien no conoce a Borges, ¿qué obra le recomendarías? ¿Por qué obra recomendarías comenzar? Y lo que quizá Historia Universal de la Infamia efectivamente es un lugar lindo por donde empezar, y hay que leerla en consonancia con otro libro de un francés que se llama Las vidas imaginarias, de Marcel Schwab, que fue importante para la construcción de ese libro. La Historia Universal, bueno, vos hablarías mejor de esto que yo, de Schwab y Borges. Es una opción, no sé qué se les ocurre a ustedes para empezar. Yo apuntaría a los dos grandes libros de cuentos. Insisto que no hay que tenerles miedo a Ficciones y al Aleph, porque si bien hay algunos cuentos que a lo mejor en una primera aproximación hay que dejar de lado en esos dos libros, hay otros que son accesibles, y esos dos cuentos son insoslayables para la literatura argentina y ya para el canon mundial incluso, ¿no? Y por otro lado, a mí en realidad me cuesta mucho trabajo segmentar la obra de Borges en libros. Yo la veo como una sola cosa, como una sola obra que consta de partes. Lo que pasa es que en realidad es una obra que se sigue haciendo. Es una obra que se sigue haciendo en cada reinterpretación. En cada reedición. En cada reedición y en cada hallazgo de textos que no se habían vuelto a editar y que se redescubren. Sí, así que todavía está infieri, ¿no? Agregaría decir que, bueno, si es un lector tímido y quizás con un poco intimidado, pero las clases de Borges en algunos casos también son algunas interesantes. Hay ediciones buenas en algunos casos que permiten verlo en, digamos, esta cosa un poco digresiva y circular, ¿no? Cómo va... bueno, parece que divaga sobre la literatura, pero no divaga, digamos, es bastante, siempre, digamos, tiene el punto de argumentación. Después hay otro género borgiano que son los libros de conversación. Bueno, además... Que ha habido muchos y que también para alguien un poco dudoso puede ser una buena puerta de entrada, ¿no? Sí, son deliciosos algunos de esos libros. Sí. Cuando tiene un interlocutor que le sabe... sacar el jugo. Después está el monstruo de Bioy Casares, el Borges de Bioy Casares. Pero hay que pensar que eso está pasado. Eso está por la transcripción de Bioy, ¿no? Sí. Y además, bueno, es un libro muy discutido y ahí sí definitivamente la gente entre las 1500 páginas se queda un poco... Pero se puede leer salteado, es un libro para leer buscando determinados un poco años. todos los días, un fragmentito. Para mí, a mí me cambió la vida ese libro, ya siendo, digamos, amante de Borges. Pero... ¿Te cambió la vida el Borges de Bioy? Sí, porque fue como como un cierre muy inesperado para mí de lo que yo sabía o tenía de Borges. Es una faceta. Fue un poco como una cachetada también, ¿no? Es decir, yo en lo personal, en muchas cosas, me parece odioso lo que dice Borges, pero... En muchas partes, claro, sí. Pero bueno, es también como el cotidiano de un hombre genial. Y eso es difícil, ¿no? O sea, eso lo tiene, bueno, el famoso libro de Johnson, digamos, de Boswell sobre Johnson. Y bueno, qué sé yo, es eso. Digamos que es un libro donde no se priva de hablar mal de nadie, ni siquiera de las personas que más quiere y que más valora, ¿no? Sí, hasta de su madre. No, a madre sí le da. Le da con todo a madre, sí. Y a sus autores más queridos, ¿no? Sí, sus mujeres, bueno, sus tema musas. Mujeres, acá parecemos ya unos propagandistas de los aspectos más escabrosos, pero todo el capítulo de las mujeres, ¿no? No se salva ninguna. No.
No, es un libro complicado en Pero hay muchos que tamizarlo, aspectos. como vos decís. Sí, como dice Magda también. Son recuerdos de Bioy después de Claro. muchos años, ¿no? Claro. Bueno, yo diría a partir de este diálogo que hemos tenido, quedan las ganas de encontrarnos nuevamente con la literatura de Borges, de Era Borges, y más aún releerlo. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Impo. Gracias. Gracias.